Libro para la conducción en Chile. Automovilistas con licencia clase B. Capítulo 1. Los siniestros de tránsito. Antes de comenzar, debemos saber que es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes. Se define accidente como suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño y se le asocia a un fenómeno casual e impredecible. Es por esta razón que hemos cambiado el concepto por siniestros, para revelar la importancia de sus efectos negativos y la responsabilidad de cada persona usuaria de las vías. Los siniestros de tránsito tienen poco de azarosos o de impredecibles. Se han estudiado las conductas y condiciones en que la persona conductora tiene más probabilidades de provocar un siniestro. Por lo tanto, se puede trabajar en disminuir sus consecuencias perjudiciales. Si los siniestros de tránsito fueran accidentales, ¿cómo podríamos explicar por qué aumentan cuando llueve? ¿Por qué hay tantas personas fallecidas por siniestros de tránsito durante las noches, cuando es el periodo con menor flujo de vehículos? ¿O por qué las personas que han bebido alcohol tienen más siniestros? La mayoría de las muertes producidas por los siniestros de tránsito podría haberse evitado. Para reducir la posibilidad de sufrir un siniestro de tránsito, debes evitar los factores de riesgo, detallados a lo largo de este libro. Si un siniestro de tránsito fuera un suceso eventual, la probabilidad de sufrir un siniestro dependería solo de la cantidad de tiempo que pasemos al volante, pero no es así. La conducción de un vehículo implica responsabilidad colectiva. Pensemos, ¿es acaso una decisión personal el hecho de que una persona conduzca en estado de ebriedad o no use su cinturón de seguridad? No, pues si esta persona conductora sufre un siniestro, nos afecta a todas y todos, ya que pagamos directa o indirectamente su decisión. ¿Sabías que más de 3,000 personas fallecen cada día en el mundo como consecuencia de los siniestros de tránsito? Estos son la primera causa de muerte en los jóvenes. Por lo anterior, organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, OMS, califican la situación de las personas involucradas en siniestros de tránsito como un problema prioritario de salud pública en todo el mundo. En Chile, al igual que en el resto del mundo, los siniestros de tránsito constituyen una de las principales causas de mortalidad. En la población infantil, entre 1 a 14 años, representa la primera causa de muerte, y en la población joven, entre 15 y 29 años, la segunda causa de muerte después de los suicidios. En general, no existe conciencia sobre la magnitud del problema de los siniestros de tránsito en el mundo. Tampoco es posible cuantificar la cantidad de personas que, como resultado de un siniestro de tránsito, queda discapacitada de por vida y, sin embargo, aparecen en las cifras solo como lesionados. Por otro lado, no se valora el sufrimiento que provoca una persona fallecida en su entorno cercano, pero sí existen estudios que indican que, en promedio, por cada persona fallecida, unas 100 cercanas a ellas sufren dolor. Familiares, amigos, etc. Además de las pérdidas de vidas humanas, los siniestros de tránsito producen un enorme impacto económico que, directa o indirectamente, asumimos todos y todos los ciudadanos. Se estima que en Chile los costos de los siniestros de tránsito alcanzan el 2% del Producto Interno Bruto, según las cifras de la OMS. Si este dinero fuera invertido en educación, vivienda, salud o ayudas sociales, imagina el beneficio que representaría para nuestra sociedad. Si sacas la cuenta, cada persona paga una media de poco más de 6 millones de pesos anuales, solo considerando los costos por los siniestros de tránsito posibles de valorizar. Ahora te voy a enumerar los principales costos ocasionados por los siniestros. Hay que tener en cuenta que no todos ellos pueden ser valorizados monetariamente. Así que hablemos de los costos de los siniestros de tránsito. Costos materiales: daños a los vehículos y a su carga, daños a la propiedad pública, daños a la propiedad privada y daños al medio ambiente. Los costos de salud: primeros auxilios, traslado en ambulancia, tratamiento médico de heridos, rehabilitación. Los costos administrativos: policía y bomberos, gestión de seguros, legales, jueces, abogados, etc. Y los costos humanos: pérdida de productividad durante tratamiento y rehabilitación, pérdida de productividad fuera de personas fallecidas, sufrimiento físico y psicológico de la persona lesionada, sufrimiento físico y psicológico de familiares y amigos.
Las estadísticas de siniestros en Chile. Anualmente, en Chile se registran más de 82,000 siniestros. Como consecuencia de estos, fallecen aproximadamente 1,600 personas, lo que significa que diariamente mueren entre 4 y 5 personas en las vías públicas. En promedio, 450 de ellas son atropelladas. La mayor parte de las personas fallecidas por siniestros de tránsito se produce en vías interurbanas o no urbanas. Como promedio de los últimos 5 años, aproximadamente 7,700 personas resultaron lesionadas graves en los más de 82,000 siniestros de tránsito. Si bien la mayor cantidad de personas fallecidas en siniestros se registra en carreteras y autopistas, fuera de áreas urbanas, la mayor cantidad de siniestros, aproximadamente un 80%, se produce en vías o áreas urbanas. De estas, la mayoría se registra en los cruces de calles o intersecciones. Solo un 20% de los siniestros se produce en zonas no urbanas, rurales. También en vías urbanas se produce la mayor cantidad de lesionados, sobre 35,000 en promedio al año. Sin embargo, estos en su mayoría son de menor gravedad que los lesionados en carretera. Existen condiciones que cuentan con mayor siniestralidad, como los fines de semana, normales o largos, durante la noche y la madrugada, o situaciones de escaso flujo vehicular. Además, las estadísticas indican que la falla humana está presente en más del 90% de los siniestros de tránsito, involucrando mayormente a jóvenes entre 18 y 29 años. Estos representan aproximadamente el 29% del total de las personas conductoras fallecidas en siniestros de tránsito en los últimos años. Finalmente, se debe agregar que cerca del 79% de las personas conductoras fallecidas en siniestros de tránsito son varones. La probabilidad de que un peatón muera atropellado se multiplica por 8 cuando la velocidad del vehículo sube de 30 a 50 km por hora. Peatones tienen el 90% de posibilidades de sobrevivir a impactos de 30 km por hora o menos. Peatones tienen menos del 50% de probabilidades de sobrevivir a un choque de 45 km por hora o más. A una velocidad de 65 km por hora, lo más probable es que un peatón atropellado muera. La imprudencia de quien conduce, el consumo de alcohol al conducir y la desobediencia a las señales del tránsito son uno de los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros. Sistema seguro. Desde la primera Política Nacional de Seguridad de Tránsito de 1993, se ha trabajado con fuerza en la disminución de la alta tasa de siniestros viales en Chile, lo que ha significado numerosos cambios a la normativa relacionadas con el tránsito en nuestro país. Debido a los nuevos desafíos que se presentan en materia de movilidad, como el aumento de ciclistas, el crecimiento del parque vehicular y de motocicletas, se ha vuelto de vital importancia trabajar en nuevos enfoques en seguridad vial y así evitar la pérdida de vidas y reducir las personas lesionadas graves en siniestros de tránsito. Es por eso que desde el año 2017, la nueva Política Nacional de Seguridad de Tránsito se encuentra alineada con el enfoque de sistema seguro, el cual ha sido promovido por países líderes en seguridad de tránsito y establece como principio ético que las muertes y lesiones graves en el tránsito son inaceptables. Por lo tanto, el sistema de tránsito debe diseñarse y utilizarse de manera tal que nadie pierda la vida o resulte gravemente herido como consecuencia de un siniestro vial. Dicho enfoque es conocido mundialmente como la visión cero. Esto supone un cambio de paradigma en que los seres humanos cometen errores y que la mayoría de estos siniestros se producen por una equivocación. Así que, en vez de corregir los errores humanos, el enfoque se ocupa de abordar el riesgo inherente a la circulación. En función de lo anterior, se trabajan medidas orientadas al diseño de un sistema completo que apoye y guíe el comportamiento humano. El enfoque sistema seguro se gestiona de manera tal que los componentes de dicho sistema se combinen e interactúen para guiar a los usuarios a actuar de manera segura y prevenir los siniestros de tránsito. Y si estos ocurren, garantizar que las fuerzas del impacto no excedan los límites que el cuerpo humano puede resistir antes que se ocasionen lesiones graves o la muerte. Los principios fundamentales y no transables del sistema seguro. 1. Los seres humanos cometemos errores, los que pueden derivar en un siniestro de tránsito. Errar es humano. 2. El cuerpo humano por naturaleza tiene una capacidad limitada para soportar las fuerzas de un impacto antes de que el daño ocurra.
3. Existe una responsabilidad compartida entre quienes diseñan, construyen, administran y usan las vías y los vehículos, junto con quienes brindan atención luego de ocurrido el siniestro de tránsito, para evitar que éste tenga resultado de muerte o lesiones graves. Todos los componentes del sistema deben estar fortalecidos y si uno falla, las otras partes continúan protegiendo a las personas involucradas. Este material fue elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito CONACET. Está disponible de manera gratuita en la página web https://mejoresconductores.conacet.cl. Mi nombre es Eunice Huelgas, soy actriz de doblaje y locutora. Me puedes seguir en mis redes sociales, @nichedubididubs en Instagram. Nos vemos.